Gino Lorenzini es magíster en finanzas, es el fundador de Felices y Forrados, habló hace poco con la presidenta de la República sobre el tema y tiene una visión y tiene propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches. Tomás, ¿cómo estás? Oye, a ver, lo primero, las pensiones son bajas, ¿no es cierto? Absolutamente. Ya, eso no cabe la menor duda. No se cumplió la promesa de los fundadores del FP. Para nada. Para nada. Lo tercero es decir que es claro que la promesa era un 70% de tu último sueldo y al final estamos en torno a 37%, para poner las cifras en promedio. Más allá de las causas claro. Porque hay causas ya, está bien. Y hay muchos que dicen volvamos al sistema de reparto, porque, a ver, volvamos al sistema de reparto. Y lo último, característica, esto comenzó con Pinochet, pero la dictadura de Pinochet lo administró 9 años. Sí. Todos los otros años, desde el 90 hasta ahora, lo ha administrado la democracia y los partidos que han gobernado, los gobiernos. Claro. Y por lo tanto ellos tienen una gran responsabilidad en todo esto, porque podrían haber modificado, arreglado, de hecho lo han modificado. Partamos entonces por el principio. ¿Es bueno o malo el sistema? A ver, Tomás, la gente, en la misma encuesta, un 48% de los chilenos cree que la plata de nosotros es de la AFP. Y eso es un error que nunca se ha educado. Para que la gente sepa en sus casas, hay dos sociedades distintas. Una es la administradora de fondos de pensiones, la AFP, y otra es el fondo de pensión que es de los trabajadores. Acá viene el primer secreto, Tomás. Los directores de la AFP se tomaron el directorio del fondo de los trabajadores y con nuestra plata deciden a los directores de las principales empresas del país. Es decir, nosotros que somos los trabajadores, los socios capitalistas, no tenemos derecho a elegir a los directores de la sociedad. Ese es el primer gol y esa es parte del comienzo del sistema. Fue un gol eso. O sea, absolutamente. Letra chica, total. Pero absolutamente. Es decir, la AFP tiene su directorio, pero es el directorio de la AFP. ¿Por qué el directorio de la AFP es el mismo que el de los fondos de pensiones si no son dueños? Es como, no sé, dile a Luxich que preste dinero y que él no puede elegir los directores. Es un absurdo. Bueno, acá los trabajadores somos dueños de 170.000 millones de dólares y no nos permiten elegir a las personas. Eso es la primera parte. Segundo tema. Acá hubo muchas modificaciones constantes que nos perjudicaron. Partamos al año 1999. Ley 19.641, gobierno de Frei. Frei Ruiz Tagle. ¿Qué ocurre? Crisis asiática del 98. Por ley, el fondo C no podía perder, que era el único fondo que existía, en 12 meses. Y llevaban 6 meses con pérdida. Entonces la AFP, muy desesperada... Perdón, ¿y si perdía qué pasaba? Durante 12 tenía meses. que meterse la mano al bolsillo y compensar el 100% de la pérdida. Ya. Es decir, contexto, tenías 10 millones. Si perdías 1 millón, la AFP se metía la mano al bolsillo y te depositaba el millón de pesos en 12 meses. Como estaba muy pronto y alguna AFP tenía miedo de quebrar, a mí me reconoció directamente un gerente general de AFP que ellos hicieron el poder de lobby. Yo no le creí mucho, pero revisé la ley. ¿Qué sucedió en el año 99? El gobierno de Frei saca un proyecto de ley para crear el fondo E, que era un fondo para los jubilados para que no tuviesen tanto riesgo. Bueno, un buen fin, pero la letra chica les permite perder a las AFP hasta un 100% sin compensar, Tomás. 100%. Es un absurdo. O sea, se perdió la garantía. La gran garantía, que era nunca puedes perder en un año calendario, se perdió completamente en el gobierno de Frei. Y la consecuencia, Tomás, es que con ese proceso de corrupción, porque si ya hubo un gerente general que reconoció que él hizo el lobby, ahí el proceso de corrupción nos generó una pérdida de 19.000 millones de dólares el año 2008. Porque resulta que perdieron capital y no lo pusieron. Exactamente. Entonces, con ese... ¿Cuánta plata, perdón? 19.000 millones de dólares. Es decir, si hablamos que el caso de corrupción más grande fue el Dávila, con 200 millones de dólares, este sería el caso de corrupción más grande de la historia de Chile. Solo con la ley de Frei, 19.000 millones de dólares de pérdida. Oye, ¿esto fue transversal de todos los partidos? Todos los partidos lo aprobaron, pasó por el Senado. ¿Y quién hizo la ley a nivel de los técnicos atrás? Julio Bustamante, ex superintendente de pensiones, y alguien que es el actual superintendente, el señor Macías. ¿Cómo? ¿El actual superintendente hizo esta cosa? Exactamente, él participó en las comisiones mixtas de Hacienda y Trabajo. Entonces, él fue parte y nos hizo ver
que acá se estaba afectando el derecho de El propiedad. actual superintendente fue nombrado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Por supuesto. Ese es el señor que hizo esto. Ese es el señor que participó en la del año 99. Avancemos un poco, Tomás. ¿Qué pasó después? A ver. Año 2002, Yo tengo aquí más o menos lo que ha pasado Sí. con las leyes. ¿Eh? ¿Qué pasó en 2002? Gobierno de Lagos, ley 19.795. Un buen fin, crear los multifondos para que la gente elija y se sienta partícipe de su derecho de propiedad. Letra chica y mano negra, ¿qué fue lo que puso? Las comisiones fantasmas. ¿Pero qué es una comisión fantasma? Oye, las comisiones fantasmas es típico de una película como de terror. Bueno, puede ser de terror el asunto, pero... Toma, las AFP dicen y siempre han comunicado que cuando tú estás sin trabajo no pagas comisión. Eso era cierto hasta el año 2002. Pero en el año 2002 se autoriza a descontar, recordemos, está la AFP, está el fondo. Del fondo ese es nuestro patrimonio, nuestro derecho de propiedad, y a partir del año 2002 permiten cobrar una comisión del fondo acumulado. En el ejemplo, alguien que juntó 100 millones de pesos y está sin trabajo, ¿Ese es su fondo? ese es su fondo de 100 millones de pesos, y está en el fondo A, le cobran 500.000 pesos al año de su fondo acumulado de comisión. Esa es la comisión fantasma creada con ¿Y por qué el Ricardo gobierno de Lagos hizo eso? A ver, revisando la ley, esto fue incorporado en segundo trámite en el Senado, ¿y quiénes participaron? ¿Quiénes participaron? Rodrigo Valdés, el actual ministro de Hacienda, fue quien creó las comisiones fantasma. Rodrigo Valdés, el ministro de ahora, el El ministro actual ministro, en ese momento, él era asesor de macroeconomía. Ahí también, ¿quién lo hizo? Alejandro Ferreiro, superintendente de pensiones de ese momento. Él dijo que con esto iban a bajar las comisiones. Esa fue la excusa que le dieron a los senadores. Y finalmente también el señor Macías, el actual superintendente, también estuvo en las comisiones fantasma. Oye, también participó esto Ricardo Solari, era ministro del Trabajo. Absolutamente, si acá participaron. El que dirige televisión, el presidente del directorio de Televisión Nacional. ¿También? Ahí. Ah, también. No, si es que Transversal, total. es completamente transversal. Y también gente de derecha, me imagino. Absolutamente, si esto fue aprobado por senadores de izquierda y de derecha. Ahora, Tomás, ¿cuál es el problema? Oye, pero ¿por qué le empezaron a cobrar a la gente que no tenía trabajo? Pues sí, a ver, yo quiero recordar que en los primeros tiempos de Ricardo Lagos había bastante cesantía por efecto de la crisis asiática. Sí. Entonces, ¿cómo le pegaron un mazazo a las personas cesantes? A ver, Tomás, no fue un mazazo, fue una expropiación. ¿Y sabes cuánto hemos pagado en estos 14 años? 5.500 millones de dólares. Es decir, por una ley corrupta, porque no se revisó a nivel constitucional, el Senado no envió a revisión constitucional, no se expropiaron 5.500 millones de dólares de nuestro bolsillo, Tomás. Si esto es mucho más grave que una simple letra chica. Esto fue coordinado y nunca, en ninguna de estas leyes se envió a revisión al Tribunal Constitucional respecto al derecho de propiedad de los trabajadores. Ya, entonces el asunto fue empeorando. Ahora ya estamos con las comisiones fantasma. Por supuesto. Antes estábamos con las comisiones fantasma, antes también ya había habido otro. ¿Y ahora, y después qué pasó? Primer gobierno de Michelle Bachelet. En el primer gobierno de Michelle Está la Bachelet. pensión solidaria ya. Claro. Que no tiene que ver con la AFP, pero... Pero el fin es bueno, siempre esto Sí. parte con un buen fin. Y la presidenta Bachelet en su momento vino y dijo, no puede ser que haya gente que se jubile con cero. Demos una pensión mínima de, hoy día, 94.300 pesos. Buen fin. Nuevamente, segundo trámite en el Senado, hubo una discusión muy entretenida. ¿Entre quién? La superintendenta Bernstein y Evelyn Matei. Y Evelyn Matei logró dar vuelta casi todos los votos de la derecha para aprobar ¿qué cosa? Que nos bajen artificialmente las jubilaciones. Antes, por ley, el retiro programado, que es la jubilación en la AFP, era un promedio ponderado del Fondo E. El Fondo E rentaba un 8% en promedio, eso es lo que tú recibías. Algo objetivo. Y se le pasa todo el poder al superintendente de pensiones para que él determine. Él determina en vez de un 8, un 2,91. Resultado, las pensiones desde ese año han caído 22%. Perdone, pero ¿el superintendente de pensiones de esa época ya bajó esto? Por supuesto. Pero era el superintendente nombrado, insisto, por la presidenta de la República en su primer gobierno, Michelle Bachelet. ¿Cómo diablo establece las pensiones solidarias y al mismo tiempo las otras las baja? ¿Por qué?
Porque acá hay un problema de conflictos de interés, Tomás. Antes del 2008, 15 de cada 100 trabajadores elegían la aseguradora, la renta vitalicia. Con esta modificación bajaron el retiro programado y hoy 40 de cada 100 eligen la aseguradora. ¿Cuál es el detalle? Cuando yo me voy a la aseguradora dejo de ser dueño y pasó mi plata en su mayoría a aseguradoras de Estados Unidos que se compraron a las AFP. O sea, son las aseguradoras los que están haciendo lobby aquí. Absolutamente. Las que hicieron lobby en ese momento. A ver, y no satisfechos con el 40 de cada 100, para que la gente sepa cuál es el futuro gol, porque en esto hay que anticiparse. Comisión Bravo, realizada con recursos de todos los chilenos. ¿Saben lo que sucedió acá en la Comisión Bravo? El análisis dice que las rentas vitalicias son riesgosas. Página 76. Quiero leer textualmente porque esto es muy importante. ¿Cuál es el análisis? Un gran problema de la renta vitalicia es que expone al afiliado a un elevado riesgo. Análisis que comparto. La renta vitalicia, cuando las tasas son bajas, expone un riesgo al afiliado. Porque pueden quebrar la aseguradora. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Claro. ¿Cuál es la propuesta? De la Comisión Bravo. De la Comisión Bravo. Eliminar el retiro programado, propuesta número 49. O sea, que todos se vayan a la aseguradora. Que todo, es decir, ya no están satisfechos con 40 de 100, quieren expropiarnos 170.000 millones de dólares y pasárselo a las compañías de seguro. Y no tan solo eso, si acá lo más grave es que hay que recordar que el ministro Valdés participó también de estas leyes. Es decir, la del 2008 también participó. Ya, o sea, él tiene la huella digital en todo esto. Por supuesto. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha sido el que ha liderado todo esto, junto con los superintendentes de pensiones, han perjudicado a los trabajadores. Oye, te propongo algo. Sí. Hagamos un alto y revisemos después lo que pasó con el gobierno de Sebastián Piñera y lo que ha pasado bajo este gobierno. Perfecto. ¿Y qué solución hay a todo esto? Volvemos en un instante. Conversamos con Gino Lorenzini y estábamos explicando, todo esto partió, pero resulta que después podían perder la AFP en 12 meses y tenían que compensar 100%. Se cambió a 36 meses, entonces ya no se ponían la plata, no se ponían la mano en el bolsillo para compensar. Después empezaron con las comisiones fantasma. Después, bueno, todo esto ha ido pasando. ¿Qué pasó bajo el gobierno de Sebastián Piñera? El gobierno de Sebastián Piñera envía una reforma para aumentar la productividad. Buen fin. Letra chica. La única multa que tienen las AFP, Tomás, era, si no cumplían un promedio de rentabilidad, pagar el 100% del encaje. Esa es la garantía. Y la multa, el gobierno de Sebastián Piñera se la bajó a criterio ¿de quién? De superintendente. Del nuevo, una vez más, claro, superintendente con plenos poderes. Y puede decir entre un 100 y un 1. Entonces, si es que, ¿para qué te voy a multar tanto un 1? Entre un 100 y un 1. Claro, entonces ahí se le baja la gran multa a las AFP en el gobierno de Sebastián Piñera. Y el último gol, ahora... Oye, ¿quién estuvo de acuerdo con eso? Eso estuvo... ¿Quiénes estuvieron metidos en Augusto eso? Iglesias, vino directo de esto desde gobierno, es decir, no fue una modificación, eso vino desde gobierno. Osvaldo Macías de nuevo, ¿no? Osvaldo Macías de nuevo. ¿De nuevo? El actual superintendente de pensiones. ¿Él hizo eso? ¿Él estaba metido en esto? Él ha sido parte prácticamente de todas las modificaciones legales que nos han perjudicado. ¿Y cómo va a fiscalizar después ese señor? Ya, bueno. Y el último paso, con marchas, con todo, el ministro Valdés está traicionando a la presidenta Bachelet. ¿Cómo? El ministro Valdés está traicionando a la presidenta Bachelet. ¿Por qué? Porque sacan una nueva ley para fomentar el crecimiento, para que las AFP inviertan en carreteras, que es un muy buen fin. En infraestructura. Infraestructura. Pero metieron letras chicas que les permite invertir en lugares muy riesgosos y que en caso de que la carretera, la concesionaria quiebre, el que asume la garantía es el fondo de pensiones. Es decir, el fondo de pensiones asume las pérdidas. Es decir, nos aumentaron aún más el riesgo y esto pasó entre gallo y medianoche en junio, julio y agosto. Perdón, y está aprobado. Lo administra una concesionaria, puede hacer las de Kiko y Caco, quiebra y paga los afiliados. Exactamente. Entonces, por eso yo digo que hay una traición del ministro. No, pero la presidenta sabe esto o no lo sabe. Yo entregué todos los antecedentes en la reunión, Tomás. ¿A la presidenta?
Por supuesto. ¿Y ella qué dijo? Con el ministro de Hacienda al frente. ¿Y ella qué dijo? Lo va a evaluar en profundidad. ¿Y el ministro? Hay que ver qué pasa con él. Pero estaba ahí escuchando. No muy cómodo. ¿Ah, no? No. Incómodo, entonces. Absolutamente. Bien. A ver, Tomás, Entonces, ya, esta es la situación ahora. Sí. Así está. Ya, soluciones, ¿no? Porque la gente quiere pensiones dignas, Tomás, que le permitan vivir. la solución es muy sencilla. A ver. Todas estas modificaciones que nos expropiaron en total 25.000 millones de dólares, si no es menor la cifra, 25.000 millones de dólares, hay que volverlo al año 98. Acá yo tengo una guía del ahorrante, esto del año 1996. Es de una Es de una AFP. Es de una AFP. Esa es Provida. Ya. ¿Y sabes cuál era la garantía? Para que la gente me crea, dice claramente, se les exige una rentabilidad mínima, y segundo punto, y deben guardar el 90% del fondo de pensiones en el Banco Central. Todas estas garantías las perdimos. Entonces, yo vi ahora al presidente del Banco Central muy preocupado de la macroeconomía, y le recuerdo que la ley del 98, el 90% de los fondos de pensiones, estaban resguardados en el Banco Central. Oye, pero ¿por qué todas estas modificaciones fueron en perjuicio de los afiliados? ¿Qué pasó? A ver, Tomás, hay que mirar quién es el que gana para saber quién está detrás. Cuando la Comisión Bravo propone llevarnos a las aseguradoras, yo creo que acá la mano negra directamente son las aseguradoras de Estados Unidos que se compraron las AFP. Si esto es muy obvio, Tomás. O sea, las AFP son de los mismos dueños de los dueños de las aseguradoras. Claro. Y entonces tratan de traspasar los fondos de la AFP a las aseguradoras. Por supuesto. Porque las aseguradoras se apropian de los fondos. Exactamente, Eso Tomás. es todo. Ese es el gran negocio. Y esto está fomentado desde la Superintendencia de Pensiones, que baja artificialmente un 22% la jubilación, a pesar de que tú tengas más dinero. Hay casos horrendos de gente que está jubilada con 500.000 pesos. Pasa un año menos de vida, en vez de 100 tiene 103 millones, más ahorro, y le bajan la jubilación a 450.000 pesos, Tomás. Y esa es la realidad que está viviendo 350.000 jubilados. Una baja artificial de su jubilación a pesar de tener más dinero. O sea, tienen la plata y le bajan la jubilación. Exactamente. ¿Para qué? Para que tú te vayas a una compañía de seguro. Todo esto fomentado de la Superintendencia de Pensiones. Para mí, este es el caso de corrupción más grande en la historia de Chile. Son 25.000 millones de dólares. Y estuvo auspiciado por Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y ahora nuevamente por Bachelet. Y ojo, acá yo espero que la presidenta separe la paja del trigo. El ministro Valdés estuvo en las comisiones fantasma. Él ha estado con todo el Ministerio de Hacienda, con Alejandro Mico, con Velasco, con Eizaguirre. Esa es la mano negra, un cuerpo de 10 personas. Mico, Velasco, están todos metidos, Eizaguirre, todos metidos, ¿no? Todos metidos en esta gran engaño que ha recibido la gente. Entonces, se devuelve la ley al año 98 y automáticamente las jubilaciones serían el doble, sin hacer nada. ¿Por qué? ¿Quiebra la AFP con eso? No. ¿Les pasa algo? No, simplemente dejarían de estar... A ver, nos ahorramos 500 millones de dólares al año en comisiones fantasma. La rentabilidad sería un piso de 0% y por lo tanto evitaríamos la próxima crisis que se va a venir los próximos 3 años, Tomás. Hay una crisis de deuda. A ver, hay mucha gente en el país que está proponiendo un sistema de reparto, terminar con toda esta cuestión de las comisiones, de esto, de Sí. la AFP, esto, de los seguros. ¿Es factible eso? A ver, Tomás, hay que ser serio. Por un lado nos quieren expropiar 170.000 millones de dólares a la aseguradora y por otro lado Nomás AFP propone expropiar nuestro Hay un dinero. dirigente que se ha hecho famoso, Sí, Luis Messina. Luis Messina, ¿no es cierto?, que se ha hecho famoso diciendo no más AFP. Pero el problema es que si le pasamos nuestro dinero al Estado, ya hemos visto que el Estado le ha hecho grandes préstamos a grandes empresarios. Es cosa de recordar cómo el año 2000 el señor Andrónico Luksic recibió 120 millones de dólares a tasa cero de Banco Estado. Y con eso él se compró el Banco de Chile. O sea, es posible que esa plata vaya a los empresarios grandes que tengan buenos contactos. ¿Eso? Exactamente. Entonces, ojo, que al final a la gente yo le digo, si el sistema de reparto, el problema es que de acá al 2050 la relación trabajador-jubilado es 1 a 2. ¿Están dispuestos que a nuestros nietos le descuenten la mitad del sueldo?
Yo creo que para no le puede financiar a dos personas que estén jubiladas. Exactamente. Entonces, acá hay que ser responsable y entender que el sistema de reparto al 2050 lamentablemente no es sustentable. Rápidamente, ¿qué propone? A ver, ¿cuál es la solución? Más allá de esto de aumentar rápidamente las pensiones. Eliminando, perdón. Claro. Lo primero es devolverle las pérdidas. Claro, exactamente. Segundo, hijo feliz, que el Estado te preste 1 millón de pesos a cada hijo recién nacido. Con eso tú ganas. ¿Se lo prestan o se lo da? Se lo presta. En Holanda se lo dan. No, se lo presta. Ya. ¿Y qué sucede? Que cuando cumpla la edad de jubilación va a tener 50 millones, una jubilación piso de 250.000 pesos. Al fallecer, ese préstamo lo recupera el Estado con crecimiento. Es decir, recupera 50 millones por 1 millón invertido. Es un gran negocio para el Estado. ¿Cuánto cuesta eso? 500 millones de dólares al año. Entregar a cada chileno que nace 1 millón. Claro, es apenas un 0,6 de este aumento de los 5 puntos. ¿Qué más se puede hacer? Seguro antilaguna. Que toda persona mayor de 18 años que no se está imponiendo al Estado le preste 10.000 pesos mensuales para cubrir la laguna. Todas las amas de casa que hacen una gran labor, que el Estado le imponga mensualmente. Si tú no te impones, te impone el Estado. ¿Cuánto cuesta eso? 1.200 millones de dólares. Al año. Al año. ¿Y el Estado puede financiar eso? Pero si es apenas un 2% de esta nueva reforma, si no son cifras grandes, Tomás. Y el tercer punto es un préstamo hoy a los jubilados. Imagínate que te jubilaste con 20 millones, Tomás, que es la realidad promedio más o menos de los chilenos, y que tienes una jubilación de 100.000 pesos. No puedes vivir. Entonces el Estado te presta 30 millones, sube tu jubilación a 200.000 pesos, ¿y cuál es la gran gracia? Que tú al fallecer le devuelves los 30 millones al Estado. Se soluciona. Y la cuarta y la más importante, aumentar la rentabilidad. ¿Qué sucede? Dicen que la rentabilidad ha sido muy buena. No, pero eso fue en el pasado. Pero oye, los últimos 5 años el Fondo E ha rentado más que el Fondo A. Y es tan importante aumentar la rentabilidad que nosotros propusimos autopréstamo. Yo me presto a través del Banco Estado y yo rento en mis fondos un 10% y consigo una tasa de un 12%. El banco está cobrando un 24%. Entonces le quitamos el negocio a la banca y que las personas se autofinancien. ¿Y le quitan el negocio a la banca? Esa es nuestra gran propuesta. No, los bancos no van a dejar hacer eso. Sí, pero se licita y el banco que licita el menor costo es el que se gana el ahorro de los trabajadores. Eso sería más o menos las propuestas. Oye, se duplica la jubilación. Estamos terminando. En estos momentos el capital está rentando muy poco en el mundo entero, las tasas de interés están bajas. ¿Hay un riesgo de que las compañías de seguro quiebren en estos momentos? Si permanecen las tasas bajas, existe un riesgo de acá a 5 años que las compañías de seguro corran un riesgo de insolvencia. ¿Eso es mundial o es chileno? Mundial. O sea, hay una bomba en estos momentos que está ahí, que en cualquier momento puede... Si siguen las tasas bajas, las tasas negativas en Suiza, las tasas negativas en Japón, las tasas negativas en Alemania, se corre un riesgo de que todos los sistemas de pensiones entren en proceso de insolvencia. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate.